Bueno, pues ahora sí vamos a dar inicio ofreciendo una disculpa porque teníamos pendiente hacer un pronunciamiento sobre un tema que seguramente a todos los que están aquí presentes y a todas las que están presentes les interesa, que es el tema de feminicidio, donde incluso está por salir una publicación para que se entienda claramente qué implica el feminicidio, porque creo que tenemos autoridades judiciales que no han entendido exactamente cómo acreditar cada una de las causales que establece el tipo penal. Pero bueno, afortunadamente este tema aparentemente ya quedó subsanado. Bueno, quiero darles la más cordial de las bienvenidas a todas y todos los que vienen a esta mesa de instalación de trabajo para la prevención, detección, atención, tratamiento, erradicación de la violencia sexual contra niños, niños y adolescentes, niñas, niños y adolescentes. Decirles que ya tuvimos un foro previo que fue en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde iniciamos este debate y empezamos ya a trazar alguna ruta de trabajo para atender este flagelo. Y evidentemente, pues de lo que se trata no solamente es de hacer un señalamiento claro de lo que está pasando en este país con los niños, niñas y adolescentes, sino también tratar de hacer una ruta para que no exista ningún pretexto por parte de la autoridad responsable para poner en el centro de la política pública a quienes hoy se encuentran absolutamente indefensos, que son los niños, niñas y adolescentes. Y bueno, decirles que nos acompañan amigas muy queridas y yo diría hasta cómplices y militantes de esta causa tan importante como son los niños, niñas y adolescentes, a quien agradezco enormemente que nos acompañen, que siempre estén pendientes de nuestras convocatorias, sabiendo que tenemos como compromiso fundamental en esta legislatura la defensa de los derechos humanos y fundamentalmente de quienes sufren mayor discriminación y sufren mayor desigualdad o mayor indefensión, como son en este caso los niños, niños y adolescentes. Bueno, nos acompaña la doctora Patti Olamendi, nos acompaña Mónica Herrerías, nos acompaña también siempre muy atenta Aurora Aguilar, que es la titular de CELIG, que tiene además muchísimos documentos sobre estos temas. Ella es la responsable del tema de igualdad del Instituto de Igualdad de la Cámara de Diputados. También nos acompaña Denise Smith, que está aquí con nosotros. Nos acompaña Luis Antonio Torres, que siempre está presente. Está Indira con nosotros y quisiera pedirles una disculpa a quienes no estoy mencionando, pero la verdad es que muchos y muchos no se registraron a través del mecanismo que establecimos y por eso no pudimos hacer los personificadores. Bueno, pero todos están siendo plenamente reconocidos y les vamos a pedir que se presenten, nada más, si me permiten, hacer algunos comentarios para darle un poco de contexto al tema de niños, niñas y adolescentes en este país. En primer lugar, decir algunas cifras que nos reflejan gravemente el problema que tenemos. En México se crea, este dato a mí me parece terrible, el 60% de la pornografía infantil, la que se consume en el mundo. Esto habla de una descomposición social terrible, pero también decirle que hay una cifra que oscila entre 6 y 8 de cada 10 niños que sufrieron abuso sexual ocurre en sus hogares. Esto, pues ustedes saben que es gravísimo, porque los niños en quienes más confían son en quienes abusan y los violentan, incluso sexualmente. Hay casos que son terribles. El día de ayer, nada más quiero hacer la mención, hicimos la exigencia a la fiscal de la Ciudad de México porque están valorando la posibilidad de ratificar un magistrado que está vinculado con un tema gravísimo de abuso sexual contra sus hijas, lo cual no podemos permitir bajo ninguna circunstancia. Y que quede claro, no vamos a permitir
desde la subcomisión que yo represento en la Comisión de Justicia, que se sigan dando estos flagelos y que quienes hoy ostentan alguna función pública o alguna representación popular, piensen que eso les permite cometer cualquier tipo de abuso o agresión, fundamentalmente contra las mujeres y contra los niños y las niñas. También tenemos un dato que me parece que es muy grave, que las autoridades deberían estar muy pendientes, donde se dice que hay más de 30,000 niños y niñas que están siendo vulnerables frente al crimen organizado. No tenemos una cifra clara de cuántos niños están siendo reclutados hoy por el crimen organizado, y me parece que bueno, pues esto obliga a la autoridad a, insisto, generar una política pública de atención integral a los niños, niñas, y no solamente a los adolescentes, y además hay que ver cómo están funcionando los programas que hoy están dirigidos a ellos. Y bueno, tampoco me puedo sustraer de comentar la situación que están viviendo muchos niños migrantes y niñas migrantes, no solo los que vienen a este país, sino también los que salen de este país, donde, bueno, evidentemente no se les está garantizando el interés superior de la niñez que establece el artículo 4 de la Constitución. Son niños que no tienen derecho a tener una familia, han sido separados de su familia, son niños que también han sido parte de estas redadas donde los han violentado a su dignidad y a sus derechos humanos, y creo que también es importante que manifestemos claramente una posición al respecto, porque también son niños y niñas que deben ser protegidos independientemente de si son ciudadanos o no. Y sobre este tema de la ciudadanía quiero decir que aparentemente o no aparentemente, claramente el no ser ciudadano, el no tener esa calidad de ciudadano, está generando una de las mayores discriminaciones en este país. Los niños no son ciudadanos y son absolutamente discriminados. Y los migrantes, que tampoco no son ciudadanos de este país, y si vienen de países pobres, son francamente y abiertamente vulnerados en sus derechos humanos. Y esto también nos obliga a fijar una postura y decirles que tenemos una modificación, por cierto, a propósito del tema de los migrantes, una modificación muy importante al artículo 11 de la Constitución. Y bueno, quiero señalar algunos datos que he leído en diferentes trabajos, y me parece muy importante lo señalado recientemente por Jaime Rochín, donde nos comenta que pronto este país va a rendir cuentas ante el Comité de Derechos del Niño y de la Niña, debería decir también, de la ONU, y donde, como muy bien lo dice, lo único que tenemos que rendir es el tipo de historias de terror, de criminalización, violencia, abandono, agresión, el no tener derecho a una familia y violaciones claras tanto a esta convención como a la Ley General de Derechos Niños, Niñas y Adolescentes. Es lo único que podemos informar al respecto. También señalar, que me parece muy importante y lo digo de manera muy rápida, los casos que estamos viviendo, y también vale la pena recordarlo, el caso de Casitas del Sur, donde desaparecieron 27 niños, y otro tipo de guarderías o estancias donde están estos niños que no tienen familia o que su familia es agresora, donde tampoco se está garantizando el respeto a sus derechos humanos y se habla de abusos sexuales, discriminación y violencia. Y en el peor de los casos se presume que puede haber incluso trata de niños y niñas. Y bueno, esto evidentemente nos obliga como legisladores a ver que tenemos que hacer algo al respecto sobre el tema de estos centros de atención a niños que no están siendo debidamente fiscalizados, que no tienen reglas de operación claras y donde pueden convertirse en espacios de agresión terrible contra los niños. Ahí tenemos un reto, me parece, y estamos trabajando, y aquí también está con nosotros Natalia, que ella fue procuradora de defensa del menor y la familia en Ecatepec. Estamos haciendo una iniciativa justamente para distinguir el tema del DIF como un espacio de asistencia social
de las procuradurías, que deben de tener autonomía y que además deberían tener sus propios centros de asistencia a los infantes, y tener todos los recursos suficientes para que puedan trabajar adecuadamente. Quiero también señalar que decirlo que las familias son responsables de los niños y lamentablemente en este país se obliga a las mujeres a ser madres, a veces sin tener ningún tipo de condición, y esto tiene una repercusión. Evidentemente estamos nosotros aquí en esta mesa por el respeto a la decisión libre de las mujeres sobre su sexualidad reproductiva, pero hay una consecuencia con esta política pública que se refleja claramente en los niños y niñas, y eso también tenemos que hacernos cargo. Y bueno, decir que la familia pues también tiene mucho que trabajar sobre el tema de la crianza, donde se ha normalizado la violencia. Tenemos que generar una cultura de paz al interior de los hogares. Tenemos que también promover, no solo en las escuelas, sino en las familias, el tema de la mediación, el que exista la mediación y una cultura de buen trato, y también que enseñemos a los hijos y a los niños desde las escuelas promoviendo la solución de conflictos que se realicen de manera pacífica, que no sigamos confundiendo las diferencias o las discrepancias con la violencia. Hay maneras distintas de resolver estos temas. Y bueno, tenemos toda una propuesta que la vamos a comentar sobre el tema de qué debemos hacer desde los diferentes espacios, desde la familia, desde la escuela y desde la sociedad, porque también la sociedad tenemos que comprometernos con el tema del interés superior de los niños. Hay países enteros que tienen un respeto profundo a los niños y que las políticas públicas, incluso asistenciales, están dirigidas a garantizar sus derechos. Entonces, ahí tenemos que trabajar de manera muy importante y seguir insistiendo, porque me parece que no se ha entendido que el Estado mexicano tiene una responsabilidad al respecto. Tiene una responsabilidad de garantizar, primero, la vida de los niños, que hoy está en riesgo. Segundo, la dignidad, el interés superior que establece el artículo 4 de la Constitución, y el cuidado como un tema muy importante que lamentablemente pues el Estado cree que simplemente con otorgar recursos se está satisfaciendo esta responsabilidad del Estado. Y también obviamente dentro del Estado está la Secretaría de Educación Pública, que tiene una tarea muy importante y que además creo que en la construcción de esta ruta debemos generar los insumos suficientes para que podamos promoverlas en las diferentes escuelas de este país, porque también las escuelas han fallado, y hay que decirlo con toda claridad. Han fallado incluso en el tema de la contención, no han sido capaces de identificar cuando un niño tiene algún problema serio y hacer la canalización o la atención o canalización, aunque sea lo mismo que los centros de salud. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, tenemos una propuesta, la vamos a presentar y bueno, quisiera que primero se presentaran cada una de ustedes y posteriormente vamos a presentar una ruta de trabajo que nos interesaría mucho que hicieran sus observaciones y sus participaciones y que desde hoy se sientan parte de este grupo que estamos haciendo, conformando, para poder aterrizar en soluciones donde el niño y la niña y los adolescentes estén en el centro de atención, no solamente de los marcos normativos, sino de las políticas públicas de este país. Pues yo agradezco que estén aquí con nosotras, bienvenidas todas y mucho por hacer juntas. Y bueno, el micrófono lo vamos a pasar nada más para que digan sus nombres y de dónde vienen, y bienvenidas todas y todos. Muchas gracias.